Muy buenas tardes, pues nos da muchísimo gusto, como siempre, recibirles en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y que se hayan animado a salir en esta tarde calurosa, ¿verdad? Pero aquí está muy fresco, espero que estén todos en forma agradable para escuchar la presentación que hacemos de esta obra, que fue compilada para el centenario de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, nada menos que por don Luis Cabrera. Y que gracias pues a su familia, aquí representada por la licenciada Enriqueta Cabrera, su nieta, fíjense qué orgullo, ¿no?, tener semejante abuelo, y a la Fundación Miguel Alemán, así como a la editorial Siglo XXI, en este año que, como recordarán ustedes, se cumple el 170 aniversario de ese tratado que sigue en vigor, pues el INERM sacó esta nueva edición. Y yo daré brevemente algunos datos y después escucharemos a la licenciada Cabrera, al doctor Raúl Figueroa Esquer, que pues tiene desde la primera versión, ya me enteré, que adquirió la primera versión y la leyó y entonces ahora nos podrá comentar, y qué bueno que para las nuevas generaciones esté al alcance este texto del personaje que fue el autor de lo que don Luis Cabrera llamó muy atinadamente la gran tragedia nacional. O sea, la pérdida de más de la mitad del territorio de México. Este personaje, que fue el 11º presidente de Estados Unidos, era originario de Carolina del Norte, de origen irlandés, era su familia, y pues se registró, tuvo esa... pues yo creo que eso fue lo mejor que hizo, registrar lo que hacía diariamente durante todo su gobierno. En su diario, que justo termina el último día que ejerce la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí nos podemos enterar, pues, de todas, desde luego de su ideología supremacista, y creo que esta lectura nos viene a explicar lo que pues creíamos ya superado y que lamentablemente hemos constatado que no es así. Una actitud racista, de menosprecio a los otros pueblos, sobre todo a los pueblos mestizos, y nos habla de los orígenes de esta ideología que hoy, repito, ha resurgido y que tiene antecedentes muy antiguos. Hay que recordar lo que dijo el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, señalando que así como Dios había ayudado al pueblo judío a salir adelante y a ser un ejemplo para el mundo, pues también el pueblo de Estados Unidos era protegido por Dios y de su núcleo se debería de poblar todo el continente americano. O sea que esto lo dice al nacimiento de este país, y de este país que
bueno, pues muchos personajes en la historia van a ver este peligro que significaba para los bienes de la colonia del Imperio Español, como fue el caso del conde de Aranda. Hoy en la mañana estaba yo en una conferencia sobre las ordenanzas que Carlos III dio, y bueno, pues uno de los autores de estas ordenanzas militares fue el conde de Aranda, y él escribió que había sido un error de España, por su enemistad con Inglaterra, apoyar a los estadounidenses a que se independizaran, porque esta república que nacía pigmea se podría convertir en un coloso que amenazaría al imperio español y sus colonias. Pero ya antes del conde de Aranda, otro personaje muy importante, este francés, Maurice de Talleyrand, había intentado que Francia pusiera un dique a lo que llamaba el país de los frontiermen, de estos hombres de frontera acostumbrados a conquistar y conquistar y conquistar más territorio. Y así fue, en efecto, el expansionismo estadounidense. Bueno, pues imagínense de estas 13 colonias, cómo se fueron multiplicando, pues incluso a costa de todos sus vecinos. Tuvieron una guerra con los ingleses que llegaron hasta Washington, los ingleses, para evitar pues la osadía que tenían de quitarles el dominio de Oregon, que se había convenido que iba a ser entre las dos partes, tanto los ingleses como el nuevo país estadounidense. Y después va a duplicar su tamaño cuando compre la Luisiana. O sea, la idea de Talleyrand no se pudo poner en práctica con Napoleón I. Vinieron todas las coaliciones en contra del imperio francés, y bueno, pues vendió el territorio de la Luisiana, con lo cual duplicó su territorio a Estados Unidos. Y después de esto, bueno, pues ya sabemos que se va a hacer también de las Floridas, y ahí otro visionario, Luis de Onís, al firmar el tratado correspondiente, que he tenido la emoción de tener prácticamente en mis manos y de ver por mis propios ojos, porque tenemos aquí en el Archivo General de la Nación el mapa que acompañó al tratado Adam Onís. Pues Luis de Onís dijo que evidentemente no se iban a conformar con quedarse nada más con la Florida, y que había que prepararse porque iban a seguir avanzando. Y en efecto, desde que México se independizó, el primer representante de Estados Unidos en México, Joel Robert Poinsett, lo primero que va a hacer es presentar una propuesta para comprar territorio. Y todos los representantes de Estados Unidos que vengan después de Poinsett harán propuestas de adquisición de territorio, y ellos no pueden entender este sentido patrimonialista que yo creo que heredamos de los españoles, ¿verdad? Que aunque nos estemos muriendo de hambre, pues no vendemos nuestras tierras. Y ellos, con un espíritu pragmático, no entendían cómo un país que tenía pues tal inestabilidad política, porque estaba en formación su Estado, cómo tenía tantas deudas, una situación tan precaria económicamente, no se deshacía de algunas de estas tierras para salir adelante. Entonces siguieron insistiendo, en fin, vienen los problemas de la colonización, que hay muchos proyectos de colonización para que estas tierras al norte de nuestro país no estén despobladas, pero estos proyectos de colonización
pues van a fracasar, porque con eso de que tenían que ser católicos los que vinieran a poblarlo, pues solamente que se hubiera vaciado toda Irlanda y se hubieran venido para acá, porque pues los otros migrantes eran de diferentes religiones, sobre todo protestantes, ¿verdad? Entonces, pues se dio permiso a algunos colonos que evidentemente no se pudo controlar, no eran católicos, eran protestantes y pues tenían una ideología afín, obviamente, a su origen, a los propios Estados Unidos, porque la primera migración fue una migración sur-norte, y estos se fueron asentando en Texas y no hubo, en efecto, la posibilidad por parte del gobierno mexicano de contabilizar cuántas familias pasaban. Entonces, evidentemente, pasaban muchas más familias de las que decían que entraban. Finalmente, en 1836, cuando apenas España reconoce la independencia de México, ese mismo año, al promulgarse la primera constitución centralista, los tejanos pues proclaman su independencia al haberse roto el pacto federal. Y después de esto, bueno, pues vendrá el intento fallido de Santa Anna por someter a estos independentistas tejanos, que valga decir, entre paréntesis, que esto que sí siempre dicen, remember the Álamo, así como diciendo estos bárbaros, terribles mexicanos que mataron a las personas que estaban en el fuerte del Álamo. Bueno, hay que recordar que hubo 3 solicitudes de rendición del fuerte, pero pues los que estaban en él no quisieron rendirse porque estaban esperando que les llegara el apoyo de armas y de hombres que iba a traer Houston, pero pues no llegó, y entonces pues fue tomado el fuerte a sangre y fuego. Y entonces pues después ya sabemos que cae Santa Anna prisionero de ellos, que se compromete a que va a respetar la independencia, etcétera, y vamos a tener que la República de Texas será una república independiente de 1836 a 1845. Y en 45 y es cuando aparece nuestro personaje, Polk, que va a tener pues la idea de que la frontera entre 2 países tan distintos, porque este era el argumento, debería de ser el río Bravo, un río caudaloso, importante, y no el río de las Nueces, un río pequeño, sin importancia, porque pues ya desde entonces había que poner un muro natural a estos países, repito, tan diferentes. Entonces, pues vino todo lo que ya sabemos, la invasión al territorio mexicano, porque ahí está muy claramente en este mapa que les digo que está en el Archivo General de la Nación, cuáles eran los límites de Texas, el estado de Coahuila y Texas, ¿verdad? Y cómo estaba la diferenciación de los territorios que se llama, de cuál era Texas y cuál era Coahuila, etcétera. Y entonces da una orden para invadir al territorio mexicano, y con unos cuantos muertos que son producto de esta invasión, pues le sirve de argumento para ir al Congreso de Estados Unidos y señalar que se ha derramado sangre estadounidense en territorio estadounidense. Déjenme decirles, y esto creo que es muy importante, que hay varios testimonios que hablan de que fue una mentira total.
entre ellos nada menos Ulises Grant, que estuvo en esa invasión al territorio mexicano. Y él lo escribe, que era territorio mexicano y que recibieron las órdenes de atacar. Entonces, ante esta situación, bueno, pues el Congreso de Estados Unidos le da autorización para invadir a México, viene la invasión y ya sabemos que pues acaba con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que hace que México pierda más de la mitad de su territorio, pero es importante destacar que hubo voces cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, voces en el propio Congreso de Estados Unidos para decir que Polk había mentido. Y una de estas voces fue la de Abraham Lincoln, que dijo, y esto lo escribió en sus notas, pues también de memorias, que no había hablado en un principio cuando vino la invasión porque habría parecido un antipatriota, porque se desató tal patriotismo y tal pues animadversión a los mexicanos que prefirió guardar silencio, que me parece que hizo mal en guardar silencio, pero en fin, él decidió guardar silencio, pero que ya que había terminado todo este suceso, tenía que reconocer, y lo hizo, y denunciar que Polk había mentido y había hecho una guerra injusta, desigual, e incluso habla de que para desposeer a un pueblo que había estado asentado en este lugar desde antes, muchísimo antes de que llegaran los europeos a América. Todo eso escribe Abraham Lincoln. Entonces, bueno, pues este diario nos va a dar cuenta, por ejemplo, de la gran amistad de Polk con John O'Sullivan, escritor periodista que va a hacer un artículo que se volverá doctrina, que se llama El Destino Manifiesto. ¿Y en qué consiste el Destino Manifiesto? Pues en decir que el destino de Estados Unidos, así como un árbol tiene derecho de crecer y para poder extender sus ramas, pues también un pueblo que es el sumum de la civilización debe llevar esta civilización a todos los rincones. Entonces, bueno, la idea del Old México no fructificó porque acuérdense que estuvieron casi 9 meses dueños de la capital de la República y en Palacio Nacional estuvo ondeando la bandera de las barras y de las estrellas. Y en ese tiempo hubo quienes dijeron, pues vamos a quedarnos con todo el país, o sea, ya, completo. Pero si no se quedaron con todo el país fue porque hubo un rechazo racista a los mexicanos. Y entonces se dijo que aquí se había dado la mezcla de todas las razas con la degradación correspondiente a semejante mezcla. Y que por lo tanto había que tomar los territorios que estaban pues con los menos mexicanos posibles. Entonces por eso se paró el proyecto del Old México y este hecho de todas maneras de tomar tal cantidad de territorio pues vino a agravar sus diferencias internas, ¿verdad? Y pues después estallaría la guerra de secesión precisamente por esta indigestión que se dieron con tal cantidad de territorio que le arrebataron a nuestro país.
Polk, ahí van ustedes a ver todos sus manejos, el lobbying para manejar a los congresistas, en fin, lo que hacía también para la prensa, etcétera. Es realmente muy interesante para comprender la ideología pues del pueblo estadounidense, de un periodo que, repito, creíamos ya había quedado atrás y esperamos que pronto se supere. El diario quedó pues primero en la Sociedad de Historia de Chicago, hasta que se publica en 1910 con un boceto biográfico de Milton que reconoce las limitaciones del señor Polk, su falta de carisma, entre otras cosas. Y pues don Luis Cabrera tuvo la gran idea para el centenario de hacer la selección de los documentos del diario que competen a México, antes, durante y después de la guerra de conquista territorial que su país le infligió al nuestro. Yo quisiera decir algunas breves palabras de don Luis Cabrera, porque es un personaje pues, al que le tenemos mucha admiración, un hombre brillante que estudió Derecho y ejerció el periodismo, igual que su nieta, que también estudió Derecho y ejerce el periodismo. Y él fue primero simpatizante de Bernardo Reyes. Después, cuando Bernardo Reyes se disciplinó a don Porfirio, bueno, pues entonces fue un simpatizante de Madero. Posteriormente fue una de las personas de más confianza y más cercanas a don Venustiano Carranza. Él redactó la ley agraria, en donde se retoma esta demanda fundamental de la Revolución Mexicana, y va a escribir una cantidad de artículos que también publicamos y que les recomiendo que los lean porque valen la pena, con el seudónimo de Blas Urrea. También licenciado Blas Urrea, sigue licenciado Blas Urrea. Es muy importante señalar que él acompañó a Carranza, fue de las personas leales al presidente Carranza hasta sus últimos momentos, lo acompaña hasta Tlaxcalaltongo. Justamente acabamos de sacar, bueno, lo acaban de traer de la imprenta, ya lo presentaremos, un libro sobre Tlaxcalaltongo, precisamente todo lo que ahí acontece en esta tragedia, otra de las muertes trágicas de nuestro país. Y don Luis Cabrera va a darnos nos va a legar, su legado es muy amplio, pero este trabajo que presentamos hoy, pues nos habla de esta idiosincrasia de la superioridad estadounidense y que va a dar por resultado lo que llamó Melchor Ocampo el despojo más grande de la historia. O, dicho en voz de Luis Cabrera, pues la tragedia nacional o el trauma de nuestra historia, en voz de Edmundo Gorman. Entonces, en efecto, esta obra, pues don Luis nos dice que pues, la lección es pues la disciplina, la unión que debería de haber habido entre los mexicanos, pues que no hubiera habido ambiciones personales de caudillos, en fin, que es una lección histórica que, como él muy bien dice, todos debemos leer. Y bueno, yo ya abusé de la palabra, entonces ahora se la voy a pasar a nuestros compañeros de mesa. En primer lugar, a la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, que yo quisiera decir que ella, pues además de ser escritora y ejercer el periodismo, tiene la licenciatura en periodismo y en antropología social, y fue la directora general nada menos que del periódico El Nacional en su última etapa. Y digo nada menos porque nosotros tenemos todos los materiales, las fotografías del Nacional
que pues son uno de los tesoros que guardamos en la fototeca del INERM. No quisiera yo tardarme leyendo pues todas las diferentes responsabilidades que ha tenido ella, pero sí mencionar que ha escrito pues más de 3,000 artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales, y entre sus obras pues está Los medios a la hora de la democracia. Eso es muy, muy interesante, también una lectura muy útil para estos días. Sin petróleo, apuntes sobre la nueva geopolítica del crudo, o Las gobernadoras, un retrato del poder femenino, por solo mencionar algunas. Escuchamos entonces a la licenciada Enriqueta Cabrera. Muchas gracias, Patricia Galeno. Muchas gracias por esta invitación y bueno, pues muchas gracias también porque el INERM, sin el INERM no se hubiera publicado el diario del presidente Polk, que es una coedición entre Siglo XXI, el INERM y la asociación, la AC, Fundación Miguel Alemán. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, creo que es importante que hayamos reeditado, digo hayamos porque me incluyo un poco, porque yo fui quien estuvo mucho insistiendo en que era oportuno y necesario volver a publicar este libro. Este libro se publicó en 1948, en el centenario, como ya decía Patricia, de la invasión de esta guerra de 1846 a 1848, y no se había vuelto a publicar. Y a mí me parece que es un libro de interés para todos los que nos interesa la historia, pero también es un libro muy importante como fuente de la historia. Es decir, este libro nutre también a quienes se dedican a la historia del siglo XIX, porque pues ahí están los documentos en el tomo número 2, alusivos a esta guerra, a la historia política de esta guerra, y en el primer tomo del diario del presidente Polk están esto que ya señalaba Patricia, los asientos de lo que iba pensando día con día y lo que iba haciendo Polk día con día, que tiene que ver con la guerra de México, con cómo se fue fraguando, desarrollando y cómo concluyó, porque claro, el diario del presidente Polk es larguísimo, son 26 tomos de alrededor de 250 páginas cada tomo. Polk, después de que se terminaban sus actividades diarias, se dedicaba a escribir de puño y letra, que además pues había que descifrar los jeroglíficos de Polk, ¿no? Y entonces buscar todo lo que tenía que ver directa e indirectamente con México, no tanto desde el punto de vista militar, sino fundamentalmente desde el punto de vista político. Y bueno, pues efectivamente Luis Cabrera hizo este asiento que le llamó recopilación, traducción, prólogo y notas, o sea, porque a pie de página él hace algunos comentarios en relación con las cosas que están aconteciendo en Estados Unidos y en relación con esta guerra de México, que no tenía otro objetivo que la expansión del territorio de Estados Unidos en una situación en que todo esto pues enriqueció grandemente a Estados Unidos, le dio territorios estratégicos muy importantes y amplió a Estados Unidos en esta parte tan grande que tomó de México, desde el Golfo de México, Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, ¿no? Entonces sí fue una cuestión muy relevante, que yo diría que de alguna manera marcó el desarrollo de los dos países, ¿no? Porque bueno, pues con lo que se quedó Estados Unidos no fue
no fue poca cosa, ¿no? De manera que Luis Cabrera efectivamente inicia el prólogo a este libro diciendo: «He aquí mi contribución al centenario de nuestra máxima tragedia nacional». Y bueno, pues hoy presentamos estos dos tomos, ¿no?, en las cuestiones que tienen una relación directa o indirecta con el conflicto que finalmente desembocó en la guerra de México-Estados Unidos. Lo que señalaba Patricia me parece muy importante en relación con Texas, ¿no?, porque Texas pues era un territorio mexicano muy importante por sus recursos, por la amplitud que tenía, etcétera. Y cuando el gobierno decide que se van a aceptar que vengan colonos, porque es una parte que está bastante alejada, digamos, del centro de México y poco poblada, pues se dejan venir muchísimos, ¿no?, fundamentalmente americanos, que después sienten que ya eso es suyo. Su primera discrepancia es en torno a la forma de gobierno de México, ¿no?, que si era centralista o no, que si era un gobierno federal o no era, se empiezan a oponer, etcétera. Pero hay una cuestión de fondo, de mucho fondo, en esta discrepancia, y por la que ellos quieren separarse de México, que es la mano de obra esclava. México ya había prohibido la esclavitud, fue uno de los primeros decretos, digamos, de la independencia de México, y pues los tejanos, que buscaban desarrollar grandes extensiones con plantaciones, etcétera, etcétera, pues la mano de obra esclava era una cosa muy importante, ¿no? Eso, y además, bueno, la contradicción o las diferencias, digamos, que había de religión entre los dos países. De ahí que Texas, encabezada por los tejanos, ¿no?, por Austin y ¿cómo se llama el otro?, Houston, pues decide independizarse de México, ¿no? México nunca reconoce la independencia de Texas, y ahí empieza el conflicto. Después de independizarse, bueno, pues es cuando se dan ya todos estos enfrentamientos que van a conducir a la guerra. Yo quisiera citar algunas de las cuestiones que dice Luis Cabrera, que escribe. Dice, bueno, el porqué de presentar estos textos, ¿no? Decía él: se trata de hacer conocer en México la parte conducente del diario del presidente Polk, que constituye la historia política de aquella guerra y que revela sus propósitos iniciales, su desarrollo y resultados, tales como iban formulándose en el espíritu del presidente Polk, verdadero autor y realizador del desmembramiento del territorio nacional. Como resultado de aquella nefasta guerra, bueno, ya se señalaba, México perdió más de la mitad de su territorio, y bueno, estados, digamos, tan importantes como Texas, California, Nuevo México, Arizona, etcétera, ¿no?, territorios ricos además en recursos naturales. La política de expansión de Estados Unidos y del destino manifiesto, bueno, ya señalaba algunas cuestiones fundamentales la doctora Patricia Galeana, y bueno, pues habría que recordar que en el caso de Texas también, Texas tenía en 1836, o sea, en 1830 tenía una población de 12,000 habitantes, y en 1836 había aumentado a 50,000. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tenía Texas y de lo que significó la colonización de Texas en el conflicto entre Estados Unidos y México. Y la otra cuestión que habría que recordar también es que después de la colonización, ya cuando está Polk en la presidencia, una de las demandas fundamentales de Estados Unidos, y en la que coincide Texas, es en la anexión a los Estados Unidos, ¿no?, para fortalecerse y para, pues, ampliar también el territorio estadounidense.
Entonces, uno de los primeros logros, digamos, de Polk, Polk gobierna de 1844 a 1849, y en 1845 se acuerda ya por parte del Congreso, impulsado por el presidente, la anexión de Texas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ahí comienza realmente el gran conflicto que desemboca en la guerra, ¿no? Después de estas cuestiones. Pero el segundo asiento que viene aquí en el libro, el primero y el segundo asiento, tienen ya relación con la expansión hacia México. Tienen ya relación porque dice Polk que se reúne con el gabinete y que entonces ahí se plantea la cuestión de Oregón, donde había una diferencia, digamos, con Inglaterra, ¿no? Y que también Estados Unidos quería quedarse con ese territorio. Ahí ninguno de los dos estaba dispuesto a ir a la guerra y finalmente pues Estados Unidos se queda con ese territorio. Pero cuando sacan el tema de Oregón, inmediatamente Polk lo que plantea es que hay que poner la atención sobre todo en el caso de México, ¿no? Donde ya está Zachary Taylor, uno de los principales generales que participa en esta guerra, cerca de el río Bravo, y muy cerca de la frontera con México también, del río Nueces, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se ven barruntos de guerra, o sea, desde los dos primeros asientos en agosto de 1845. Y bueno, aparte de lo de Texas, bueno, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Sí, la primera referencia a México escrita por Polk fue el 26 de agosto de 1845 y la segunda es el 29 del mismo mes, donde escribió que puso a discusión nuestras relaciones con México y la inminente intervención militar en Texas, ¿no? Y bueno, pues el libro que se presenta no hace énfasis ni tiene como centro el aspecto militar. Decía Cabrera, cito, el aspecto militar de nuestra funesta lucha no tiene ningún interés como enseñanza del pasado. Las acciones de guerra, la obstinación mexicana en la defensa y aún las dificultades que el invasor encontraba para dominar rápidamente el país no ejercieron casi ninguna influencia para modificar los propósitos de conquista del gobierno americano que estaban ya formados y definidos antes de la guerra. Y bueno, pues con un dejo de ironía, Cabrera escribía también las cuestiones muy descriptivas, pero con bastante sentido del humor irónico, ¿no? Decía, sería por otra parte inútil como lección histórica estudiar, por ejemplo, la toma de Monterrey o la batalla de la Angostura, la toma de Veracruz o la batalla de Cerro Gordo, la batalla de Padierna o la toma de México, a un siglo de distancia, cuando las armas y los sistemas de combate han evolucionado tanto. Habría que recordar que Luis Cabrera en agosto de 1945 había escrito la mayor crítica que se escribió en México a las bombas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que mataron en minutos a cientos de miles de pacíficos ciudadanos japoneses, mientras en Estados Unidos pues el mundo aplaudía y en el mundo se aplaudía el fin de la guerra mundial gracias a la bomba atómica, ¿no? Entonces él empieza a hacer la comparación de la cuestión militar un siglo antes y un siglo después y dice, pues no tiene ningún sentido, ni nos enseña nada, ni es una lección, ni de esto vamos a aprender absolutamente nada, porque esto ya cambió total y absolutamente, ¿no? ¿Qué año vivió Cabrera? Él nació en 1876 y murió en 1954. Tenía casi 80 años.
El segundo tomo del libro me parece que es importante porque también, dice él, se traducen y publican un gran número de documentos que se citan en los asientos del diario de Polk y que están íntimamente relacionados con el curso de los acontecimientos. En la selección de los documentos nos hemos limitado, afirma Cabrera, también a aquellos que revelan los propósitos políticos del gobierno americano, dejando de lado los de carácter exclusivamente militar. Yo creo que esto es importante también hoy porque una de las cuestiones que hay que entender es las definiciones políticas del gobierno de Estados Unidos en relación con el mundo, pero en particular en relación con nuestro país. Y ahí pues hay algunas grandes coincidencias entre Polk y el actual gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, concluye Luis Cabrera con la siguiente frase, dice: el presidente Polk, ya la había yo señalado, pero la repito, verdadero autor y realizador del desmembramiento del territorio nacional. La historia de la presidencia de Polk fue la historia de la guerra contra México, que logró la más grande expansión de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Enriqueta Cabrera por sus comentarios y en efecto esto es una fuente de primera mano, como decimos los historiadores, que pues siempre nos da luces para entender no solamente ese momento histórico, sino, repito, la idiosincrasia que ha prevalecido todavía hasta el tiempo presente por parte del vecino del norte. Y pues a partir de esta guerra se convierte en potencia continental, aunque claro, vendrá, como les dije, pues la guerra de secesión por este desnivel que se da entre el norte y el sur y la discusión ahí sí del tema de la esclavitud. Vamos a escuchar ahora al doctor Raúl Figueroa Esquer. Él es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y se ha especializado en historia diplomática. Entre las obras que ha escrito, pues quisiera destacar, porque se relacionan justo con el periodo que estamos tratando, la Guerra del Corso de México durante la invasión norteamericana de 1845 a 48, España frente al México amenazado de 1845 a 48, y una obra que fue publicada en 5 volúmenes aquí en el INERM, es la correspondencia de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México, y que protagonizó uno de los intentos por establecer una monarquía aquí en nuestro país. Vamos a escuchar entonces ahora al doctor Raúl Figueroa. Muy buenas tardes a todos. Le doy las gracias a la doctora Patricia Galeana por esta invitación. Debo confesar que hace pocos meses me enteré que habría una edición de un libro muy querido por mí. ¿Y por qué es tan querido este libro? Pues verán, les voy a contar una serie de anécdotas que espero no cansarlos. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en Madrid, pues era sobre el papel de España ante la guerra entre México y Estados Unidos. Yo había tenido referencias de otros autores del diario del presidente Polk, de la edición que había hecho don Luis Cabrera, pero cuando ya lo pude tener en mis manos, me di cuenta que realmente era un trabajo meticulosísimo. Yo me pregunto cuánto tiempo le dedicó don Luis en un libro que se publica en 1948, cuánto tiempo, porque no había todas las facilidades que hay ahora, es decir, todo se hacía pues a máquina de escribir.
Yo no sé si tendría 1 o 2 secretarias, no sé cómo trabajaba, pero es una laboriosidad, porque tiempo después pude encontrar en la Biblioteca del Congreso la edición original. Entonces realmente digo, bueno, ¿la poseía don Luis? Pues creo que sí. La poseía la edición original del diario del presidente, no la poseía. Fue de trabajo de biblioteca, bueno, más grande todavía. Viajes que hacía él a Washington, más. Bueno, pues el entresacar, ¿no?, de los volúmenes publicados del diario del presidente por Milo Culture-Wife, o sea, entresacar todos los asientos que se referían a México, pues eso ya fue una labor pues prácticamente de monje benedictino, que nadie lo suele hacer, porque es un trabajo intenso. Además, pues ya no era muy joven en esa época don Luis, o sea, qué dedicación tuvo. Después de que recopiló todo eso, y que es valiosísimo, todos estos comentarios, que los tradujo con una prosa pulidísima. Las notas, no sobra ninguna, todas las notas que aparecen son utilísimas para el historiador. Todavía no quedó conforme y nos ofreció un segundo tomo en que hizo una búsqueda meticulosa en archivos y bibliotecas de documentos relacionados con la guerra con México, que no eran conocidos aquí, la mayor parte él los trajo de bibliotecas norteamericanas, pero que no eran conocidos aquí, y él te anota exactamente. Entonces, pues realmente para una investigación a mí me da muchísimo gusto que salga esta segunda edición. Si bien es una edición facsimilar, bueno, pues tiene muy buenos augurios. El Instituto de Estudios Históricos de la Revolución de México, de la Secretaría de Cultura, siglo XXI, la Fundación Miguel Alemán, o sea, tiene muy buenos padrinos y pues una gran directora que es la doctora Galeana, para que sea conocido. Bien, después de esto, yo siempre me he preguntado, ¿cómo era Polk? ¿Cómo era James K. Polk? Sabemos que, bueno, para mí era el villano, era el gran depredador, que sí lo fue, el gran depredador de más del 50% de nuestro territorio, pero es una personalidad compleja, definitivamente es complejo. En muchas cosas fue el primero. El primero, quiero decir, yo no sé si para bien o para mal, pero van a ver la lista de primeros. Primero fue el primero que se llama en la jerga política norteamericana el primer caballo negro. ¿Qué significa? Que cuando en una convención, él pertenecía al Partido Demócrata, cuando está muy disputada la elección de quién va a ser, ya le está dentro de su partido con figuras muy importantes como Martin Van Buren, que ya había sido presidente, y que eran hombres, pues no de frontera como era este señor, sino eran hombres cosmopolitas, neoyorquinos, es decir, con personas con con una visión más mundana del mundo, que pues laborioso señor, presbiteriano integrista. ¿Integrista qué significaba? Pues sí, que cuando está haciendo la declaración de guerra a México, que tiene que trabajar el domingo 10 de mayo de 1846, dice, termina todo, pido perdón al Todopoderoso, ¿sí?, por tener que trabajar en el domingo. Ciertamente asistí al servicio religioso, pero pide perdón, ¿por qué? Pues para ellos el trabajo, el domingo es el día del Señor, entonces no debía entonces es un hombre complejo, y llegó ahora sí que en una contienda, primero dentro de su partido, difícil, y después de varias sesiones, que en inglés le llaman ballots, o sea, ballots es que van descartando a uno tras otro, hasta la octava quedó él. ¿Y qué significa eso? Pues es como un candidato de conciliación, un candidato que no tiene grandes amigos, no tiene grandes enemigos.
Además fue el segundo presidente después de John Adams en no repetir. Él es consciente por algunas razones que ahorita van a ver, que esos 4 años de trabajo intensísimo, porque quiere dirigir todo, ¿sí?, lo van a dejar exhausto. Y él, especialmente por la influencia de su esposa Sara, ¿sí?, sabe que tiene pues un punto débil. Es un hombre muy frágil de salud. Es un hombre que tiene una salud muy frágil, que tiene que llevar dieta especial, que es muy fácil para él un cambio de aire, cualquier cosa mínima, ¿sí?, lo enferma. Ahora bien, ¿cómo son los Polk? Es un matrimonio que no tiene hijos, no quisieron adoptar a nadie, ni que tuvieran hijos de fuera, ni biológicos, ni no biológicos, ni demás. Es un matrimonio que están muy unidos. Los dos son presbiterianos integristas. Los círculos de Washington, que desde entonces, los círculos políticos de Washington, que siempre, pues hay mucha maledicencia, hasta cuando la gente tiene virtudes, siempre hay maledicencia. A ella le decían las Miss Lemonade, la señorita limonada, y le llamaban señorita limonada porque prohibió completamente durante su gestión, bueno, los 4 años que fue primera dama, que hubiese bebidas alcohólicas fuertes en la Casa Blanca. También prohibió otras cosas, el baile, el vals que estaba tan de moda, eso también pues era cosa de gente de vida disoluta. Entonces llevan una vida muy austera. Sospecho yo que al ser ella tan consciente de la frágil salud de su marido, pues quería que no tuvieran ningún otro motivo de preocupación. Bueno, llevan ese tipo de vida. Es un hombre laborioso, yo más que inteligente. Todo esto lo conozco gracias al trabajo de don Luis, y que sí he leído otras biografías en inglés para darme pues, otro punto de vista, pero a quien yo le debo más en esto es a don Luis Cabrera. Es un hombre laborioso. Nosotros lo llamaríamos en la jerga estudiantil, era un machetero, es decir, no lo siento así inteligente, no, machetero, muy laborioso, tanto en la hacienda de su padre, que tienen en Tennessee, como cuando está en la Universidad de Carolina del Norte. Fue lo que llaman en Estados Unidos valedictorian. ¿Y qué significa valedictorian? El primero de la generación, el muchacho más aplicado. Y obvio, como muchos en el siglo XIX, quiere estudiar la carrera de Derecho, pero en ese momento no se estudiaba, como es el sistema norteamericano, no se estudiaba como se estudia aquí, que son entrar a una facultad y estudiar los 5 años y demás, sino que era un estudio teórico práctico, dentro de un bufete para formar parte de un bar, lo que aquí llamamos barra, pero cada estado de Estados Unidos tiene su propia barra. Él ingresa, por supuesto, a la barra de Tennessee, pero rápido se da cuenta, ¿sí?, que lo que le interesa a él es la política, que el foro, los litigios y eso le aburren. Él es la política. Y en efecto, va a ocupar durante mucho tiempo. En 1825 fue electo por primera vez, primera de 7 periodos consecutivos en el Congreso de Estados Unidos. Eso pues, es una carrera legislativa extraordinaria. ¿A quién se la debe? Pues a su paisano, que es Andrew Jackson, ¿sí?, con el que siempre está muy ligado. Después de que sale Jackson, un breve periodo es gobernador de Tennessee, y ya para 1844 muchos creen que es un hombre pues ya acabado, que es un político pues menor, ¿sí? Pero bueno, la política a veces tiene también sus sorpresas. Es cuando gana la nominación por el Partido Demócrata y luego se enfrenta también con un gran político, ya el del partido Whig,
que sería el antecedente del actual Partido Republicano. El del Partido Whig se presenta Henry Clay y pasa ese sistema que hemos visto tantas veces que tienen en Estados Unidos, que en cuanto a votos populares de los que emite el pueblo, solamente obtuvo 38,000 más que Clay. Sin embargo, está el voto electoral, el que viene por los estados, y ahí sí tuvo una mayoría muy confortable de 170 contra 105, ¿sí? Y bueno, tenemos a Polk, que en ese momento ocupa la presidencia. Y tenemos que el asunto de Texas, pues las primeras etapas las había hecho John Tyler, ya el 1 de marzo del 45, ya el Congreso, por medio de la resolución conjunta de ambas cámaras, pues ya había aceptado a Texas como estado, pero aún le llevó todo el año del 49, que culmina pues hasta el 29 de diciembre, en lograr pues que Texas deje de ser una república independiente para convertirse en un estado de la Unión. Había políticos tejanos que se oponían a esto. Y bueno, lo demás lo ha relatado ya la doctora Galeana, y no quiero repetir encontronazo o este asunto de que diga que se ha derramado la sangre estadounidense en territorio estadounidense, pues eso le va a valer dentro de sus propios oponentes, que le llaman Polk the Liar, el mentiroso de Polk. O sea, cuando se descubre, no solamente eso, sino varias cosas más. Por eso, para los oponentes de Polk, para el partido Whig, para los profesores e intelectuales de Harvard, ¿sí? A esto, la guerra de conquista e invasión, que son palabras de la doctora Galeana y que no quiero, las debe patentizar. La guerra de conquista y invasión, los enemigos de Polk le pusieron la guerra de Mr. Polk War, la guerra de Mr. Polk, como que fue una iniciativa personal. Creo que es exagerado también, porque había una marea expansionista, ya que ha citado a Sullivan. Y bueno, ¿qué otro asunto puedo resaltar? Bueno, resaltar por qué no se llevó a cabo estos planes del todo México. La doctora Galeana ya explicó que es especialmente por el racismo que tenían. A mí se me han quedado grabadas las palabras del senador por Connecticut, que es John Milton Niles, que dijo lo siguiente en el Senado, cuando se hablaba de anexar todo México, que la idea de unir los destinos de esta libre y gran república a la de un país como México debe llenar de alarma a toda persona sensata y consciente. Y se formulaba la siguiente pregunta: ¿en qué otro país de la tierra se pueden encontrar conjugados tantos males de raza, gobierno, religión y moral? Y terminaba, y si es que si existieran otros males, seguramente se encontrarán allí, ¿sí? Entonces, démonos de gracias que fuimos descalificados. Todavía, después del que no le resultó del todo México, otro pues gran enemigo de México, que fue Sam Houston, dice, bueno, ok, no todo México, pero ¿qué tal la línea Tampico-Mazatlán, ambos incluidos? Eso está semidespoblado, no está tan contaminada la población, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Que pues el destino y el trabajo hace que el enviado de Polk, que es Nicholas Philip Trist, ya había firmado el tratado
de Paz de Guadalupe Hidalgo, ¿sí?, estipulando las fronteras actuales. Entonces, en Polk también vemos a Polk en varios momentos, son más de, si se lee el diario, hay momentos en que él no, era un hombre muy temperamental, un hombre que tiene ataques de ira, así, ataques de ira cuando, a veces contra sus ministros, contra Buchanan, que era el secretario de Estado, sí tiene unos ataques de ira, y si bien no usa palabras malsonantes, yo me he quedado en la duda, ¿fue don Luis Cabrera el que las quitó? No usa, si no usan palabras malsonantes, usa palabras muy fuertes, ¿sí?, que demuestran que era, pues, que era un hombre pues, muy iracundo y demás. Ahora, con Polk, pues podríamos extendernos, pero en esta calurosa tarde, pero no se trata del caso, sino dar un boceto. Yo los invito a todas ustedes, a todos ustedes, a que lean este libro, porque van a conocer mucho, como dijo la doctora Galeana, no solamente del México del México de la guerra de hace 70 años, sino del modus operandi norteamericano. Si uno lee a Polk, uno puede entender muchas cosas de Trump, ¿sí? Sí lo puede entender, pues sí, nada más que Polk era más educado, hay que decirlo, sí. Pues, Polk era más, sí, Polk era un hombre del siglo XIX que podía ser iracundo, sí, pero no perdía las formas y caer pues ya en un lenguaje soez, que es el que emplea constantemente contra México y contra los mexicanos el señor Trump. No, a ese lado Polk es un caballero del siglo XIX. Bueno, finalmente, pues don Justo Sierra, es una reflexión, don Justo Sierra decía que quién sabe qué fatalidad interna tienen estos señores que se meten con México, al menos en el siglo XIX, ¿sí? Así como a Napoleón III, después de esto, 3 años después de que salen sus tropas de México, él mismo es derrocado en Sedan, en la guerra franco-prusiana, pues a Polk le duró muy poco el chiste, ¿sí? Porque Polk termina su gestión presidencial en marzo del 49, va hacia Tennessee, a su hacienda de Tennessee, y en medio de eso pues hay discursos y demás, total que 3 meses más tarde está muy enfermo, sufre una cólera fulminante y fallece 3 meses después, en el mes de julio del 49, poco le quedó el gusto, ¿sí? Fallece pues, con estas enfermedades propias del siglo XIX y más en una región inhóspita como esto era. Con esto no quiero decir que estoy hablando así casi como de una venganza de Moctezuma o algo así, no, pero digo, pues, hay hechos que hay que registrarlos y eso sucede con Mr. Polk, ¿sí? Nuevamente quiero encomiar muchísimo el trabajo que en su momento hiciera don Luis Cabrera y que ahora el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México nos ofrece a todos. Muchísimas gracias.